Hola, te doy la bienvenida a un video más. En este video vamos a ver cómo calcular el perímetro y el área de algunas figuras geométricas. Si te gusta este video, yo te invito a que me regales un like y te suscribas al canal. Comencemos. La palabra perímetro significa un camino que rodea un área. Proviene de las palabras griegas que significan alrededor, peri, y metro, que significa medida. Su primer uso fue registrado durante el siglo XV. En matemáticas, el perímetro es la distancia alrededor de una figura en dos dimensiones. El perímetro de una figura geométrica se encuentra sumando cada uno de los lados que componen la figura. Veamos un ejemplo. Tenemos una figura geométrica de varios lados. Es una figura irregular, ya que cada uno de sus lados tiene una medida diferente. Para poder medir el perímetro, tendremos que sumar cada uno de los lados al ir recorriendo todo el contorno o todo alrededor de esta figura. Por lo tanto, esta sumatoria de lados nos arrojará un valor al cual le llamamos perímetro. El perímetro se mide en unidades de longitud y pudiera quedar expresado en milímetros, centímetros, metros, kilómetros o en alguna otra unidad de medición lineal. Área. El área o superficie de una figura plana hace referencia a todo el espacio que se encuentra encerrado dentro de la figura, y esta la medimos en unidades cuadradas, por lo que el área la pudiéramos tener expresada en milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados o alguna otra unidad de medición. Veamos. Tenemos aquí una figura cerrada, una figura compuesta de 4 lados. Todo el espacio que se encuentra dentro de la figura, todo este espacio en color morado, es lo que se conoce como área o superficie. Las palabras área o superficie son sinónimos, es decir, significan lo mismo. Ahora vamos a ver cómo calcular el perímetro y el área de algunas figuras geométricas. Y vamos a comenzar con el cuadrado. Como sabemos, el cuadrado es una figura geométrica compuesta de 4 lados y cada uno de los lados tiene la misma medida. Por lo tanto, del cuadrado vamos a calcular el perímetro y el área. Para ello, este cuadrado tiene las siguientes medidas. Cada uno de los lados tiene una medida de 4 metros. Para poder obtener el perímetro de un cuadrado, tenemos la siguiente fórmula que nos dice que el perímetro será igual a 4 veces la medida del lado. Como cada lado mide 4 metros, por lo tanto en la fórmula vamos a reemplazar la letra L por la medida indicada para cada uno de los lados. En este caso pues tenemos 4 metros. Por lo tanto, basta con multiplicar 4 por 4, de donde vamos a obtener que el perímetro es igual a 16 metros lineales. Ahora vamos a calcular
el área del cuadrado. Para calcular el área tenemos la siguiente fórmula que nos dice que el área de un cuadrado se obtiene multiplicando lado por lado. Por lo tanto, en la fórmula vamos a reemplazar la letra por el valor. Por lo tanto, área es igual a 4 metros, que es la medida de un lado, por 4 metros, que es la medida del otro lado. Basta entonces con multiplicar 4 metros por 4 metros para obtener un área de 16 metros cuadrados. Recuerda que cuando multiplicamos letras, y en este caso m por m, el resultado nos queda como metro al cuadrado. Bien, veamos entonces ahora cómo calcular el perímetro y el área de otra figura parecida al cuadrado, pero en este caso será el rectángulo. Para este rectángulo vamos a calcular el perímetro y el área. Sabemos que un rectángulo es una figura geométrica compuesta de 4 lados, en la cual las medidas de 2 lados son diferentes a la medida de los otros 2 lados. Veamos. En el siguiente rectángulo tenemos la medida de este lado, al cual le hemos llamado B, y le hemos asignado pues una medida de 7 centímetros. También conocemos la medida de este otro lado, que mide 5 centímetros. Recordemos que en un cuadrado este lado mide exactamente igual que este lado que se encuentra enfrente y en la parte superior. De igual manera, este lado, que mide 5 metros, es exactamente al que se encuentra enfrente de él y por lo tanto también tiene la misma medida. Para poder calcular el perímetro de un rectángulo, contamos con la fórmula que nos dice que el perímetro será igual a 2 veces la medida del lado A más 2 veces la medida del lado B. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reemplazar la letra por el valor que toma cada una de ellas. Por lo que esto nos quedará como perímetro es igual a 2 por A, pero A mide 5 centímetros, más 2 veces B, pero B tiene una medida de 7 centímetros. Por lo tanto, realizando las multiplicaciones tendremos lo siguiente. Para la primera multiplicación, 5 por 2 nos da 10 centímetros, más la segunda multiplicación, 7 por 2 nos da 14 centímetros. Ahora sumemos ambos resultados para obtener que el perímetro de este rectángulo es igual a 24 centímetros lineales. Bien, pasemos entonces ahora a calcular el área de un rectángulo y para ello tenemos la siguiente fórmula que nos dice el área de un rectángulo es igual a la medida del lado B por la medida del lado A. Es decir, vamos a multiplicar la medida de este lado B por la medida de este lado A. Y esto nos dará como resultado el área. Bien, reemplazando cada una de las letras por su valor, tendremos lo siguiente. Área es igual al valor de B, pero B mide 7 centímetros, multiplicado por A, pero A mide 5 centímetros. Por lo tanto, para encontrar el área, multipliquemos ambos valores, de donde vamos a obtener que el área del rectángulo es igual a 35 centímetros cuadrados. Bien, como te podrás dar cuenta, el cálculo del perímetro y del área son operaciones bastante sencillas que podemos obtener siempre y cuando tengamos una figura cerrada
Y en este caso, pues estamos viendo figuras geométricas. Bien, continuemos. Como tercer ejemplo, vamos a calcular el área de un triángulo equilátero. Recordemos que un triángulo equilátero es aquel en el cual sus tres lados miden lo mismo. Aparte de ello, recordemos que el triángulo es el polígono más pequeño y que solamente está compuesto de tres lados y de tres ángulos. Bien, para este triángulo tenemos las siguientes medidas. Contamos con la medida B, que viene siendo este lado, al cual generalmente en los triángulos se le llama base. La medida es de 4 centímetros. Al mismo tiempo conocemos la medida de este otro lado, al cual se le ha llamado L, y tiene una medida igual, ya que es un triángulo equilátero, 4 centímetros. El lado que se encuentra enfrente, este otro lado, también tiene una medida de 4 centímetros. Por lo tanto, para poder calcular el perímetro de un triángulo, pues contamos con la fórmula que nos dice que el perímetro será igual a sumar el lado B más el lado L más el otro lado L. Por lo tanto, reemplacemos cada una de las letras por su valor y vamos a tener que el perímetro es igual a 4 centímetros, que es la medida del lado B, más 4 centímetros, que es la medida del primer lado L, y más 4 centímetros, que es la medida del segundo lado L. De tal manera que el perímetro, al sumar 4 más 4 más 4, nos va a dar como resultado 12 centímetros lineales. Bien, para poder obtener el área de un triángulo, vamos a aplicar la siguiente fórmula que nos dice: el área de cualquier triángulo es igual a multiplicar la base por la altura y dividirlo entre 2. Para poder aplicar esta fórmula requerimos saber esta medida, a la cual le llamamos altura. La altura en este triángulo tiene una medida de 6 centímetros. Hay que hacer mención que no hay que confundir lo que es el lado de un triángulo, no hay que confundirlo con la altura del triángulo. En esta imagen podemos ver que son medidas diferentes. La altura está determinada por el vértice superior. Si de él bajamos una línea vertical hasta la base del triángulo, toda esta línea es la que le llamamos altura del triángulo, que para nuestro ejemplo mide 6 centímetros. Por lo que aplicando esta fórmula nos quedaría de la siguiente manera: área es igual al valor de la base. Vemos que la base tiene una medida de 4 centímetros multiplicada por la altura, que ya mencionamos que la altura es esta medida y mide 6 centímetros, y esto dividido entre 2. Por lo tanto, pues basta con multiplicar base por altura, de donde vamos a obtener 24 centímetros cuadrados, ya que al multiplicar centímetro por centímetro nos quedan centímetros al cuadrado. Esto dividido entre 2 nos va a dar como resultado el área de la figura, por lo que obtenemos como resultado final que el área tiene un valor de 12 centímetros cuadrados. Quiero mencionar que esta fórmula es aplicable para cualquier tipo de triángulo, ya sea un triángulo equilátero como en este ejemplo, o pudiera ser un triángulo escaleno, o un triángulo isósceles,
o incluso un triángulo oblicuo-ángulo también puede usar esta área para obtener, esta fórmula para obtener su área. Por lo tanto, esta fórmula es aplicable para cualquier tipo de triángulo. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a calcular el área de otro triángulo, pero ahora un triángulo escaleno. Recordemos que un triángulo escaleno es aquel en el cual todos sus tres lados miden diferente. Por ejemplo, el siguiente triángulo escaleno tiene las siguientes medidas. El lado B, o también conocido como base, tiene una medida de 2 metros, mientras que este lado, al cual le llamamos lado L, tiene una medida de 6 metros. Y este otro lado tiene una medida de 5 metros. Como podemos ver, cada uno de los lados tiene una medida distinta y por lo tanto, pues tenemos un triángulo de tipo escaleno. Bien. Requerimos conocer el valor de la altura para poder calcular el área. Por lo que la altura la obtenemos de la siguiente manera. Si de este vértice superior bajamos una línea vertical punteada y también hacemos lo mismo pero con la base, si esta base la prolongamos, a partir de aquí la prolongamos con una línea punteada, donde tanto la línea vertical como la prolongación de la base se encuentren o choquen, pues vemos que aquí se forma una línea, esta línea, a la cual le llamamos altura del triángulo. Y en este caso la altura de este triángulo tiene una medida de 7 metros. Bien, con estos datos vamos entonces a obtener el perímetro y el área. Primero, el perímetro. Para obtener el perímetro de cualquier triángulo, pues basta con sumar cada uno de los lados. Es decir, vamos a sumar el lado B más el lado A más el otro lado A. De donde obtenemos que el perímetro es igual a B, que mide 2 metros, más el primer lado L, que mide 6 metros, más el segundo lado L, que lo podemos ver aquí, y mide 5 metros. Por lo tanto, sumando los tres lados obtenemos un perímetro igual a 13 metros lineales. Bien, pasemos entonces ahora a calcular el área del triángulo. Y para ello volvemos a usar la fórmula que nos dice que el área de cualquier triángulo se obtiene multiplicando la base por la altura y esto dividido entre 2. Bien, por lo tanto ya conocemos los datos y vemos que la base es esta medida de 2 metros y la altura la obtuvimos al proyectar estas dos líneas punteadas y vemos que la altura medida en esta línea es de 7 metros. Por lo tanto, en la fórmula nos queda base de 2 por altura de 7 y esto dividido entre 2. Bien, realizando operaciones obtenemos 7 por 2 nos da 14 metros cuadrados dividido entre 2. Dividiendo nos da como área total 7 metros cuadrados. Por lo tanto, todo este espacio que se encuentra dentro de la figura tiene un área igual a 7 metros cuadrados. Bien, continuemos. Bien, la siguiente figura es el círculo. Todos conocemos un círculo, una figura curva, una curva cerrada, y a esta curva cerrada le conocemos como círculo. Ahora, todos los círculos poseen una medida
al cual le llamamos radio. ¿Qué es el radio? Es la medida que se obtiene a partir del centro del círculo hasta un extremo de él. Toda esta línea es lo que se llama radio del círculo. Ahora bien, el perímetro, entendemos por perímetro todo este contorno, todo alrededor del círculo. Pero el círculo, o generalmente a lo que es un círculo, no le llamamos perímetro, sino todo esto se le conoce con el nombre de circunferencia, que finalmente pues viene siendo el perímetro, ya que estamos midiendo todo alrededor de la figura. Bien, veamos en primer lugar cómo obtener el perímetro. Para poder obtener el perímetro de un círculo tenemos la siguiente fórmula que nos dice que el perímetro de todo círculo es igual a la multiplicación de pi por el diámetro. Recordemos que esta letra, que representa un número y al cual le llamamos pi, tiene un número ya establecido, un número ya fijo y redondeado, es igual a 3.1416. El diámetro viene siendo 2 veces el radio, es decir, si el radio mide 6 metros, el perímetro es lo doble. En este caso, pues el diámetro va a ser de 12 metros. Bien, reemplacemos tanto el valor de pi como el valor del diámetro para encontrar el perímetro o, mejor dicho, la circunferencia. Por lo tanto, pues vamos a multiplicar 3.1416, que es el valor de pi, por el diámetro, que son 12 metros. Al multiplicar obtenemos que este círculo tiene una circunferencia o un perímetro de 37.70 metros lineales. Veamos entonces ahora cómo poder calcular el área. Para el área de un círculo tenemos la siguiente fórmula que nos dice: el área es igual a multiplicar el valor de pi por el valor del radio elevado al cuadrado. Reemplazando tanto el valor de pi, 3.1416, como el valor del radio, que en este ejemplo el radio mide 6 metros, el área nos quedará así. Área es igual a 3.1416 multiplicado por el radio. Observemos que el radio mide 6 metros y este radio se va a elevar al cuadrado. Bien, realicemos la operación. En primer lugar, el radio lo elevamos al cuadrado. Y esto implica que cuando se tiene que elevar un número al cuadrado, pues ese número se debe de multiplicar por él mismo 2 veces. Por lo tanto, 6 por 6, 36 metros cuadrados. Una vez que el radio ya lo hemos elevado al cuadrado, pues ahora basta con multiplicar por 3.1416, que es pi, para saber que el área de este círculo es igual a 113.09 metros cuadrados. Continuemos. Vamos ahora a calcular el área de una figura también muy conocida llamada trapecio rectángulo. Para ello tenemos la siguiente figura, que es un trapecio de tipo rectángulo. Se le llama trapecio de tipo rectángulo ya que esta esquina, este ángulo, mide 90 grados. Cabe mencionar que tenemos 4 tipos de trapecio. Entre ellos, el trapecio rectángulo, como el que estamos mostrando. Tenemos también el trapecio isósceles y el trapecio escaleno. Por lo tanto, sea
de cualquiera de los diferentes tipos de trapecio, el área la vamos a obtener con la misma fórmula. Bien, veamos entonces que para este trapecio conocemos esta línea, este ángulo que le hemos llamado L y mide 5 centímetros. Al mismo tiempo conocemos la medida de este otro lado, que es de 3.2 centímetros. También conocemos la medida del lado que se encuentra en la parte superior, que mide 4 centímetros. Y por último, conocemos esta medida que es de 3 centímetros. Pues bien, con estas medidas vamos a calcular primero el perímetro. Una cosa importante es saber que a este lado generalmente le llamamos base mayor, que es la base que mide más. Mientras que el lado que se encuentra enfrente y en la parte superior se le llama base menor y es más chica que la base mayor. Bien, veamos entonces cómo calcular el perímetro. El perímetro de un trapecio se calcula sumando cada uno de sus lados. Por lo tanto, pues para este trapecio tenemos que el perímetro será igual a la suma de este lado, 5 centímetros, más este segundo lado, 3.2 centímetros, más este otro lado, 4 centímetros, más este último lado de 3 centímetros. Por lo que la suma de los tres lados nos da como resultado un perímetro de 15.5 centímetros lineales. Bien, ahora, para poder calcular el área de un trapecio, también contamos con una fórmula que nos dice que el área de un trapecio será igual a sumar la base mayor más la base menor, y lo que nos dé esta suma, enseguida multiplicarla por la altura y posteriormente todo esto dividirlo entre 2. Bien, recordemos que este lado se le llama base mayor y este otro lado se le llama base menor, y que la altura viene siendo esta línea que tiene una magnitud de 3 centímetros. Bien, por lo tanto, pues reemplazando cada una de las letras por su correspondiente valor, tendremos lo siguiente. Área será igual entonces a la base mayor. Aquí tenemos la base mayor, 5 centímetros. Aquí hemos anotado el valor de la base mayor, más, ahora tenemos la base menor, que mide 4 centímetros, y esto multiplicado por la altura, que viene siendo esta medida de 3 centímetros. Todo esto dividido entre 2. Bien, realizando las operaciones, primero atendemos la suma en el paréntesis, de donde obtenemos 5 más 4, 9. Ahora, 9 por 3 nos da 27 centímetros cuadrados. Hay que recordar que aquí, al sumar, obtenemos 9 centímetros, y esos centímetros, al multiplicarse por los centímetros de la altura, pues nos va a dar como resultado centímetros cuadrados. Bien, al dividir entre 2 este resultado, pues vemos que el área para este trapecio es igual a 13.5 centímetros cuadrados. Por último, vamos a ver cómo obtener el perímetro y el área, pero de un pentágono. Recordemos que un pentágono es un polígono formado de 5 lados, y cada uno de esos lados tiene la misma medida. Para este pentágono, sabemos que uno de los lados mide 5 centímetros y por lo tanto los demás lados también van a medir lo mismo.
Para poder calcular el área de un pentágono, requerimos una medida llamada apotema, que la estamos representando con la letra A minúscula. El apotema es una medida que se encuentra del centro de la figura hasta el punto medio de alguno de los lados. Por lo tanto, al medir del centro de la figura hasta el punto medio de este lado, pues toda esta medida punteada es lo que se conoce con el nombre de apotema. Bien, veamos cómo entonces calcular el perímetro. Bueno, antes de eso tenemos lo siguiente. En el caso de un polígono regular como un pentágono, la apotema es la menor distancia que se encuentra entre el centro, pues en este caso de la figura, y cualquiera de uno de sus lados. Bien, veamos entonces cómo calcular el perímetro y el área. Bien, primeramente el área. El área es igual a 5 veces la medida de lado multiplicada por el apotema y dividida entre 2. En este caso, cada uno de los lados mide 5 centímetros y el apotema mide 3 centímetros. Por lo tanto, vamos a multiplicar 5 por 5, lo cual nos da 25, y 25 por 3 nos da 75 centímetros cuadrados. Todo esto dividido entre 2, de donde obtenemos que el área es igual a 37.50 centímetros cuadrados. El perímetro lo obtenemos al sumar 5 veces 5, es decir, al ir sumando cada uno de los lados, obteniendo entonces que el perímetro es igual a 5 veces L o 5 veces la medida del lado, y de esta manera obtenemos que el perímetro es igual a 5 por 3, 15 centímetros lineales. Bien, bueno, yo espero que a través de este video te haya servido para conocer cómo poder calcular el perímetro y el área de algunas figuras geométricas. Cabe mencionar que solamente consideré algunas de ellas, pero tenemos una infinidad muy grande de figuras geométricas y para cada una de ellas contamos con una fórmula que nos permite conocer el valor del perímetro y el valor del área.